El sol del desierto de Sonora era un yunque inclemente, forjando el paisaje en tonos de ocre y desesperación. Bajo el cielo azul infinito, un árbol seco erguía sus ramas retorcidas como los brazos de un esqueleto suplicante. Atada a su tronco, Itzae, una joven de la tribu yaquí, sentía la vida escapársele gota a gota. Cada respiración un esfuerzo contra el polvo y el calor. Sus muñecas, atadas con una cuerda áspera, ya estaban en carne viva, pero su mirada permanecía firme, desafiante. No les daría a sus captores la satisfacción de verla sucumbir. Su crimen, si es que existía, era pertenecer a la tierra que los hombres blancos ahora codiciaban con una avaricia insaciable, una tierra que latía en sus venas y susurraba historias ancestrales en sus oídos. El letrero de madera cruda colgado a su lado era una sentencia: hombre blanco no perdona. La inmensidad silenciosa fue rota por el ritmo lento y constante de los cascos de un caballo. En el horizonte, una figura solitaria se materializó, distorsionada por la neblina de calor. Era Javier, un vaquero cuya existencia se resumía en vagar por esa tierra de nadie, un exsoldado del ejército mexicano que había cambiado el uniforme por un sombrero de ala ancha y una soledad autoimpuesta. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices invisibles, era una máscara de indiferencia, un escudo forjado en las batallas y traiciones que había presenciado. Cabalgaba sin prisa, su caballo blanco moviéndose con la resignación de quien conocía la brutalidad de aquel suelo. El desierto no era solo un lugar para él, era un espejo de su alma, vasta, vacía y peligrosa. Si esta historia ya te atrapó en sus primeras líneas, imagina lo que viene. Estamos construyendo una comunidad de amantes de las grandes historias y necesitamos tu ayuda para llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores. Suscríbete ahora mismo, no te cuesta nada. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es nuestro combustible. Javier avistó la escena desde lejos. El árbol, la mujer, el letrero. No era la primera vez que veía un acto de crueldad en esa frontera sin ley, donde la vida valía menos que una cantimplora de agua fresca. El coronel Morales y sus hombres dejaban estas advertencias macabras por todo el territorio, una forma de sembrar el terror y reafirmar su dominio sobre las tierras que robaban a los nativos. La ley de que el hombre blanco no perdona era la única constitución que regía allí, un código de silencio y complicidad que Javier había seguido para sobrevivir. Desviar la mirada, seguir adelante, no involucrarse. Esas eran las reglas que lo habían mantenido vivo, las mismas reglas que habían corroído su humanidad hasta que solo quedó un eco lejano del hombre que un día fue. Al acercarse, disminuyó el paso, el caballo olfateando el aire tenso. Los ojos de Itzae se encontraron con los suyos, y en ellos no había súplica, solo una llama de orgullo que ni el sol abrasador podía apagar. Era Jackie. Se dio cuenta por sus rasgos finos y por la manera en que su cuerpo, incluso inmovilizado, parecía arraigado a la tierra. Vio el letrero. Leyó las palabras que ya conocía de memoria, sintiendo el sabor amargo de la familiaridad. Era un espectáculo de poder, una demostración grotesca de fuerza para intimidar a cualquiera que se atreviera a desafiar el orden impuesto por Morales. Javier sintió el peso de la costumbre, la tentación de simplemente encogerse de hombros y continuar su camino, dejando a la mujer para los buitres y el olvido. El silencio entre ellos era pesado, llenado solo por el silbido del viento caliente que levantaba pequeños remolinos de polvo. Javier detuvo su caballo a pocos metros del árbol, observando cada detalle de la escena. La piel de Itzae estaba reseca, los labios agrietados, pero su postura era la de una reina depuesta, no la de una víctima. Recordó otras ejecuciones silenciosas, otros cuerpos dejados para pudrirse bajo el sol, como
hitos de una conquista bárbara. Él mismo había participado en acciones similares en su tiempo en el ejército, siguiendo órdenes que acallaron su conciencia. Ese cinismo que lo protegía comenzó a resquebrajarse, exponiendo algo que pensaba que había muerto hacía mucho tiempo. Una chispa de decencia. Se desmontó, las espuelas tintineando con un sonido agudo que cortó la quietud. Cada paso hacia ella era un paso en contra de su instinto de autoconservación. Sus ojos, antes vacíos, ahora cargaban el peso de una deliberación interna. Itzae lo observó, su cuerpo tenso, esperando el golpe final, la humillación que precedería a la muerte. Quizás él estaba allí para divertirse con su sufrimiento, o quizás era solo otro de los hombres de Morales. Ella preparó su espíritu, evocando la fuerza de sus ancestros, negándose a mostrar miedo. Para ella, él era solo un rostro más de la opresión, un representante del mundo que quería borrar a su pueblo de la faz de la tierra. La desconfianza era su única armadura. Javier se detuvo frente a ella, la sombra de su cuerpo ofreciendo un breve alivio del sol implacable. Miró sus muñecas atadas, la cuerda que cortaba su piel y luego el letrero. Hombre blanco no perdona. La frase resonó en su mente, no como una ley, sino como una maldición que él había ayudado a perpetuar con su silencio, con su neutralidad cobarde. Vio en Itzae no solo a una nativa, sino un reflejo de todas las injusticias que él había permitido que sucedieran. La imagen de su propia hermana, llevada por bandidos años atrás, surgió en su memoria, un fantasma que lo acechaba en las noches solitarias del desierto. El conflicto interno se convirtió en una tormenta en su pecho. Liberarla significaría firmar su propia sentencia de muerte. Los hombres de Morales eran como perros de caza. Una vez que olían un rastro, no lo soltaban hasta el final sangriento. Se convertiría en un traidor, un blanco. Su vida solitaria, aunque miserable, era segura. Tenía su caballo, su arma y la vasta soledad como compañeros. Involucrarse era invitar al caos, a la persecución, a la muerte casi segura. Pero seguir adelante significaría algo peor, la certeza de que la última chispa de su alma se había extinguido para siempre. Tendría que vivir con la imagen de ella, muriendo lentamente, sabiendo que no hizo nada. Miró hacia el horizonte, hacia la vastedad que prometía olvido, y luego de vuelta hacia ella. En ese momento, Itzae no era una extraña, era la personificación de una encrucijada moral que ya no podía ignorar. La supervivencia exigía crueldad, o al menos su aceptación. ¿Pero a qué costo? Vivir como un fantasma, atormentado por las decisiones no tomadas. El desierto le había enseñado sobre la dureza de la vida, pero también sobre la resiliencia de las pequeñas cosas, como un cactus que florece contra todo pronóstico. Quizás, solo quizás, un único acto de compasión podría ser una forma de florecer también, una rebelión silenciosa contra la aridez de su propia existencia. La decisión se tomó sin palabras. Javier llevó la mano a su cinturón, pero no para sacar la pistola. Sacó un cuchillo de caza, la hoja gastada brillando bajo el sol. Itzae se puso rígida, sus ojos fijos en el acero. Esperaba una tortura, un corte final. Su mente se preparó para el dolor, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cerró los ojos por un instante, no en rendición, sino en un último y silencioso acto de desafío. No gritaría, no les daría ese placer. La dignidad era la única posesión que le quedaba y se la llevaría a la tumba de arena que la esperaba. Pero el dolor no llegó. En cambio, sintió que la tensión de las cuerdas en sus muñecas disminuía. Abrió los ojos, incrédula, y vio a Javier cortando las ataduras que la sujetaban al árbol. La hoja se movió con precisión, separando las fibras de la cuerda sin tocar su piel herida. El sonido del corte fue el único ruido,
un acto que selló el destino de ambos. No dijo una palabra, su rostro permaneciendo como una máscara impenetrable. Las cuerdas cayeron flojas y los brazos de Itzae, de repente libres, pesaron como plomo. Se tambaleó, las piernas débiles por la deshidratación y la inmovilidad forzada, pero él la sostuvo antes de que cayera. Por un momento se quedaron allí, un vaquero renegado y una nativa fugitiva, en el corazón de una tierra que no quería a ninguno de los dos. El toque de él fue firme, pero no agresivo. Fue el primer gesto de humanidad que ella había recibido en días. La desconfianza todavía estaba allí, grabada en sus ojos, pero ahora mezclada con una chispa de confusión. ¿Por qué la ayudaría? ¿Qué tipo de hombre desafiaría el poder de Morales por una extraña? Javier la soltó lentamente, dando un paso atrás, como para demostrar que no tenía otras intenciones. Sabía que ese acto, esa elección impulsiva nacida de la conciencia, acababa de incendiar el mundo a su alrededor. La libertad recién descubierta era frágil, un soplo de esperanza en medio de un océano de peligros. Ahora ya no eran un observador y una víctima, eran cómplices, fugitivos. El desierto, antes un escenario de muerte segura para ella, se transformó en una arena de supervivencia para ambos. Los matones del coronel pronto descubrirían su ausencia y la cacería comenzaría. Javier miró hacia las montañas distantes, el único refugio posible. Llegar allí sería una prueba, una carrera contra el tiempo, la sed y los hombres que venían a matarlos. Se volvió hacia Itzae, que se masajeaba las muñecas, la sangre comenzando a circular de nuevo. La gratitud no era algo que pudiera permitirse sentir todavía. El caballo blanco de Javier relinchó suavemente, como si sintiera la urgencia de la situación. El vaquero tomó su cantimplora y se la ofreció a Itzae. Ella dudó por un segundo, sus ojos escrutando los de él en busca de alguna señal de duplicidad. Pero lo que vio fue un cansancio profundo, una resignación con el camino peligroso que él acababa de elegir. Tomó la cantimplora con manos temblorosas y bebió el agua tibia en pequeños sorbos, el líquido precioso un bálsamo para su garganta seca. Fue un pacto silencioso, una tregua tenue entre dos almas perdidas que por ahora compartían el mismo enemigo y la misma necesidad desesperada de sobrevivir un día más. Javier no necesitaba explicarlo. El peligro era palpable, estaba en el aire, en el zumbido de los insectos, en la forma en que el sol parecía observarlos. Señaló hacia las montañas negras, en territorio sagrado de su gente. «Vendrán», dijo, su voz ronca por el desuso. «Tenemos que movernos. ¡Ándale, ahora!» Itzae asintió, su mente ya trabajando, calculando las rutas, los escondites, las fuentes de agua que solo los yaqui conocían. Su conocimiento del desierto era su arma más poderosa, y ahora, paradójicamente, sería utilizado para salvar al hombre que representaba todo lo que ella odiaba. La ironía no pasó desapercibida, pero la supervivencia hablaba más fuerte que el rencor. Él la ayudó a montar en su caballo, el movimiento rápido y eficiente. Se sentó detrás de ella, tomando las riendas. Para cualquiera que los viera, sería una escena extraña. Un vaquero mestizo y una mujer indígena cabalgando juntos hacia lo desconocido, dejando atrás un árbol solitario y un letrero que proclamaba una ley rota. El acto de misericordia de Javier no fue grandioso, no fue heroico en su mente. Fue solo una elección, una pequeña piedra arrojada a un lago estancado, cuyas ondas ahora tendría que enfrentar. La huida había comenzado, y el desierto de Sonora sería el juez, el jurado y el verdugo. Mientras cabalgaban, el calor disminuía ligeramente, y las sombras comenzaban a alargarse. Itzae miraba el paisaje familiar no con la desesperación de una prisionera, sino con la determinación de una guerrera.
Era hija de esa tierra y la tierra la cuidaría. Guiaría a Javier a través de los laberintos de cañones y senderos ocultos, no por confianza en él, sino por su propia voluntad de vivir. La alianza de ellos era frágil, nacida de la necesidad, y podía romperse en cualquier momento. Ambos lo sabían. El pasado que los separaba era un abismo tan vasto como el propio desierto que intentaban cruzar. El árbol seco y el letrero se convirtieron en un punto cada vez más pequeño detrás de ellos. Un monumento silencioso al momento que lo cambió todo. Ese lugar, que debería haber sido la tumba de Itzae, se convirtió en la cuna de un viaje improbable. La pregunta que flotaba en el aire era si ese viaje los llevaría a la salvación o a una muerte compartida. Javier sentía el peso de la mirada de Itzae en su espalda, una mirada que lo cuestionaba, que lo juzgaba. No tenía respuestas para ella ni para sí mismo. La única certeza era que ya no podía ser un espectador. Había elegido un bando y ahora tendría que asumir las consecuencias. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza melancólica que contrastaba con la brutalidad de lo que estaba por venir. Necesitaban encontrar un refugio antes de que cayera la noche y el frío del desierto se instalara. Itzae indicó una formación rocosa a lo lejos, un lugar donde podrían esconderse y descansar por algunas horas. La comunicación entre ellos era mínima, basada en gestos y palabras cortas. La desconfianza mutua era una barrera casi infranqueable, pero la amenaza inminente de los hombres de Morales los forzaba a una cooperación renuente. La noche traería un breve alivio del calor, pero también nuevos peligros. El polvo del sendero se levantaba detrás de ellos, borrando sus huellas, pero sabían que no sería suficiente. Los rastreadores de Morales eran hábiles, capaces de seguir pisadas en terreno rocoso. Cada minuto que pasaba era un minuto que los acercaba a la persecución. Javier sentía la tensión en sus hombros, la misma tensión que sentía antes de una batalla. Estaba de vuelta en un mundo que había intentado desesperadamente dejar atrás, un mundo de violencia, caza y muerte. Pero esta vez no estaba luchando por una paga o por una bandera descolorida. Estaba luchando por algo que apenas podía definir, quizás por el alma que pensaba haber perdido. Itzae, por su parte, sentía una extraña mezcla de miedo y poder. Estaba libre, pero su libertad dependía de un hombre al que debería odiar. Su conocimiento de la tierra era la clave para la supervivencia de ambos. No solo estaba huyendo, estaba volviendo a casa, a las montañas negras, donde su gente quizás todavía resistía. La esperanza, por pequeña que fuera, era un fuego que el desierto no podía extinguir. Era Itzae, de la tribu Yaqui, y no sería borrada. Su lucha apenas comenzaba, y el vaquero silencioso que la había salvado era ahora una pieza inesperada en su destino. La narrativa de su huida se escribiría en la arena, una historia de dos mundos colisionando bajo la presión de la brutalidad. La introducción de su saga compartida no estuvo marcada por palabras, sino por una acción que desafió la lógica de esa tierra sin ley, un acto de compasión que podría ser la ruina de ambos, o quizás la única oportunidad de redención. El desierto guardaría sus secretos, siendo testigo de la lucha de una mujer indomable y un hombre que se atrevió a romper la regla más cruel de todas, la de que el hombre blanco nunca perdona. La noche que se acercaba sería la primera de muchas pruebas. Mientras se dirigían a las rocas, el viento susurraba historias de otros que intentaron escapar del alcance de Morales, historias que raramente terminaban bien. Javier conocía esos cuentos, muchos de ellos exagerados para aumentar el mito del coronel, pero también sabía que había un fondo de verdad en cada uno. Morales era implacable y su poder se extendía por todo el territorio como una plaga.
Desafiarlo era patear un avispero, y al liberar a Itzae, Javier no solo pateó el avispero, lo derribó sobre sus cabezas. La única esperanza era correr más rápido y esconderse mejor que nadie antes que ellos. Itzae se aferraba firmemente al caballo, sintiendo la fuerza del animal bajo ella. Cada galope la alejaba más de la muerte segura y la acercaba a un futuro incierto. La presencia de Javier detrás de ella era un recordatorio constante de la complejidad de su situación. Él era su salvador y al mismo tiempo un miembro de la raza que la oprimía. Confiar en él era imposible, pero usarlo para sobrevivir era una necesidad. Tendría que ser más inteligente, más fuerte y más resiliente que nunca. Las lecciones de sus mayores sobre cómo leer la tierra, cómo encontrar agua donde no parecía haberla, y cómo moverse sin dejar rastro, serían puestas a prueba al límite. El escenario era grandioso y aterrador. Las llanuras áridas daban paso a colinas rocosas y cañones que cortaban la tierra como heridas profundas. Era un laberinto natural que podía ser tanto un refugio como una trampa. Itzae conocía los caminos seguros, los pasajes secretos que no aparecían en ningún mapa de los colonos. Era en ese conocimiento ancestral donde residía su ventaja. Javier tenía el arma y la experiencia de combate, pero ella tenía la sabiduría de la tierra. Juntos formaban una unidad disfuncional, pero potencialmente formidable. La cuestión era si lograrían superar sus diferencias antes de que sus enemigos los alcanzaran. La luz del día desapareció por completo, dando paso a un cielo estrellado de una claridad impresionante, visible solo lejos de las luces de cualquier ciudad. Llegaron al refugio rocoso que Itzae había indicado, una pequeña cueva escondida detrás de un montón de rocas gigantes. Desmontaron en silencio, el cansancio pesando en sus cuerpos. Javier cuidó del caballo, dándole la poca agua que quedaba, mientras Itzae inspeccionaba el lugar, asegurándose de que estuvieran solos. El frío de la noche comenzó a penetrar en sus ropas, un contraste marcado con el calor abrasador del día. La primera etapa de su huida estaba completa. Dentro de la cueva, la oscuridad era casi total. Javier logró encender una pequeña fogata usando ramas secas que encontró, manteniendo las llamas bajas para no atraer atención no deseada. La luz parpadeante danzaba en las paredes de piedra, proyectando sombras que parecían moverse. Se sentaron en lados opuestos del fuego. El calor, un consuelo bienvenido. El silencio entre ellos persistía, pero ahora era un silencio de agotamiento compartido. Habían sobrevivido al primer día, un pequeño triunfo en una guerra que apenas había comenzado. El fuego crepitaba, la única voz en esa inmensa soledad. Javier sacó un trozo de carne seca de su alforja y se lo ofreció a Itzae. Ella aceptó sin dudarlo esta vez. El hambre era una necesidad más inmediata que el orgullo. Mientras comían, sus miradas se cruzaron sobre las llamas. Por primera vez, Itzae vio algo más allá de la indiferencia en los ojos de Javier. Vio un destello de duda, quizás incluso de arrepentimiento. Y él, a su vez, vio la resiliencia de ella no como una afrenta, sino como una fuerza de la naturaleza, algo que no podía evitar admirar. No se intercambió ninguna palabra, pero en ese momento la barrera entre ellos disminuyó, aunque solo fuera por un instante. La apertura de la historia terminaba allí, en la quietud de esa cueva, con el fuego arrojando un brillo frágil sobre los rostros de dos extraños unidos por un acto de rebelión. La brutalidad del mundo exterior los esperaba, pero por algunas horas habían encontrado un santuario. La imagen inicial de Itzae, atada y sentenciada, había sido reemplazada por esta, una mujer libre, compartiendo el calor de una fogata con el hombre que la había liberado, ambos conscientes de que el amanecer traería el sonido de los cascos de sus cazadores. El viaje por la supervivencia y quizás
por la redención, apenas había comenzado en el corazón de una tierra que no prometía nada a nadie. El amanecer llegó frío e implacable, revelando un mundo de piedra y espinas. La frágil paz de la noche se disipó con los primeros rayos de sol, trayendo consigo la dura realidad de la persecución. Itzae fue la primera en moverse, su cuerpo protestando con dolores, pero su mente ya afilada, enfocada en la supervivencia. Ya no era una prisionera esperando la muerte, sino una guía en su propio territorio. Con un gesto le indicó a Javier que la siguiera, abandonando la seguridad precaria de la cueva. Se movía con una familiaridad que transformaba el paisaje hostil en un mapa de posibilidades. Para Javier, el desierto era un enemigo a soportar. Para ella era un aliado lleno de secretos y estaba a punto de revelárselos. El primer desafío fue el agua. La cantimplora de Javier estaba casi vacía, y la deshidratación era un enemigo tan peligroso como los hombres de Morales. Mientras Javier examinaba el horizonte en busca de amenazas, Itzae registraba las formaciones rocosas. Lo llevó a una depresión oculta, una tinaja natural que había recolectado el agua de la última lluvia rara. El agua estaba turbia, pero potable. Javier observó una mezcla de escepticismo y admiración renuente en su rostro. Él, el vaquero experimentado, habría pasado de largo por ese lugar sin notarlo. En ese momento comprendió que sus habilidades con las armas y los caballos eran insuficientes allí. En ese mundo, el conocimiento de ella valía más que todas sus balas. Mientras rellenaban las cantimploras, Itzae señaló una planta de apariencia insignificante, con hojas gruesas y grises. Machacó una hoja entre sus dedos y se la ofreció, explicando en pocas palabras que mascarla ayudaba a mitigar la sed y el hambre. Fue una lección sutil, una pequeña transferencia de poder que alteraba la dinámica entre ellos. Él ya no era solo el salvador, era también el alumno. Aceptó la hoja, su sabor amargo una extraña promesa de resistencia. La comunicación de ellos seguía siendo un mosaico de gestos y frases cortas, pero el lenguaje de la supervivencia comenzaba a crear un puente sobre el abismo de desconfianza que los separaba. Meldasind. Sensación de seguridad duró poco. Itzae, con los oídos entrenados para los sonidos del desierto, se detuvo de repente, su cuerpo rígido. Señaló hacia el cielo lejano, donde un halcón solitario volaba en círculos de una manera no natural. Javier frunció el ceño sin entender hasta que ella susurró una sola palabra. Vigía. Era una señal. Los rastreadores de Morales usaban aves rapaces, observando sus patrones de vuelo para detectar movimiento en el suelo. No solo estaban siguiendo huellas en la arena, estaban leyendo el cielo. El peligro estaba más cerca y era más astuto de lo que Javier había imaginado. La necesidad de esconderse se volvió desesperada, forzándolos a entrar en un terreno aún más accidentado. Se sumergieron en un cañón estrecho, cuyas altas paredes ofrecían sombra y cobertura. El camino era el lecho de un río seco, lleno de piedras sueltas que amenazaban con torcer un tobillo a cada paso. Itzae se movía con la agilidad de una cabra montesa, sus pies encontrando apoyo, donde parecía no haberlo. Javier, más pesado y menos acostumbrado a ese tipo de terreno, la seguía con dificultad. En un punto, un saliente rocoso bloqueaba el camino. Sin dudarlo, él la levantó, sus músculos tensos por el esfuerzo, y la colocó en el borde superior. Ella entonces se giró y le tendió la mano para ayudarlo a subir. En ese breve contacto, la dependencia mutua quedó sellada. Eran dos mitades de una única entidad fugitiva. El viaje cobró su precio. Los pies de Itzae, desprotegidos por un calzado adecuado para esa caminata brutal, estaban sangrando. Esa noche, escondidos en un hueco rocoso, el dolor se hizo evidente en su rostro. Sin decir una palabra, Javier tomó su cantimplora y un trozo de tela limpia de su alforja. Con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda,
limpió los cortes, su toque sorprendentemente gentil. Luego buscó una planta específica que había reconocido de su tiempo en el ejército, la masticó hasta formar una pasta y la aplicó como un ungüento natural. Era un conocimiento que había aprendido no de los soldados, sino de las mujeres que los seguían, curanderas silenciosas cuyas habilidades a menudo eran ignoradas. Mientras trabajaba, su mente divagó hacia el pasado. Recordó las aldeas nativas que su pelotón había pacificado, las familias expulsadas de sus tierras para dar paso a latifundistas como Morales. Había seguido órdenes, justificando sus acciones como el deber de un soldado. Ahora, viendo el dolor en el rostro de Mindocento, Itzae, un dolor causado indirectamente por el mundo que él había ayudado a construir, la culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Ella ya no era una enemiga abstracta o un daño colateral. Era una mujer de carne y hueso, cuyos pies heridos eran un testimonio silencioso de los crímenes que él se había negado a ver durante tanto tiempo. La redención, se dio cuenta, sería un camino mucho más largo y doloroso de lo que imaginaba. Esa noche, la conversación fluyó un poco más libremente, quizás por el gesto de cuidado, quizás por el agotamiento que bajaba las defensas. Itzae no habló de su sufrimiento, sino que señaló al cielo y nombró las estrellas en su lengua yaqui, contando pequeñas leyendas sobre la serpiente de fuego y los cazadores celestiales. A cambio, Javier habló de su caballo, Fantasma, describiendo cómo lo había domado y la conexión que sentían. Eran historias pequeñas, seguras, que no tocaban las heridas abiertas de sus pasados, pero que tejían un frágil hilo de humanidad compartida entre ellos en medio de la oscuridad y el peligro inminente que los rodeaba. La tregua fue interrumpida por un sonido lejano de caballos y voces rudas que resonaban en las paredes del cañón. Una patrulla. El pánico subió como hiel a la garganta de Javier. Agarró a Itzae y la empujó hacia una grieta estrecha en la roca, un espacio tan apretado que apenas podían respirar. Se quedaron allí, en la oscuridad absoluta, sus cuerpos presionados uno contra el otro, escuchando a los hombres de Morales pasar a pocos metros de distancia. Javier podía sentir la respiración cálida de Itzae en su cuello, su corazón latiendo descontroladamente contra su pecho. En esa proximidad forzada, en esa vulnerabilidad compartida, ya no eran de mundos diferentes. Eran solo dos almas intentando desesperadamente seguir con vida. Cuando el sonido de los perseguidores finalmente desapareció, permanecieron en la grieta por un largo tiempo, el silencio ahora cargado de una nueva tensión. Haber escapado por poco los expuso a una verdad brutal. No había lugar seguro. La tensión acumulada explotó en una discusión áspera. Javier, frustrado y con los nervios de punta, cuestionó su ruta, sugiriendo que ella los estaba llevando a una trampa. Herida por la acusación, Itzae lo confrontó con una furia que él no esperaba. Por primera vez, habló abiertamente sobre el dolor de su pueblo, sobre las tierras robadas, las familias masacradas y la arrogancia de hombres como él, que creían conocer un mundo que solo pisoteaban. Sus palabras lo golpearon como piedras. Lo acusó de ser cómplice, de haber cerrado los ojos a la injusticia porque era conveniente. «Me salvaste de ese árbol, vaquero», dijo ella, la voz temblando de rabia y dolor. «¿Pero qué hay de todos los otros árboles y de todas las otras vidas que tu silencio ayudó a destruir?» Javier no tuvo respuesta. Cada palabra era una verdad que había pasado años evitando. No podía defender sus acciones pasadas, no podía justificar el sistema del que había formado parte. En esa confrontación, bajo la mirada acusadora de Itzae, se vio obligado a enfrentar al hombre que había sido, y la vergüenza fue una carga más pesada que cualquier prueba física en el desierto. Finalmente, bajó la mirada, derrotado no por la ira de ella, sino por la verdad en sus palabras. «Tienes razón», murmuró, la confesión arrancada de sus entrañas.
Fue un punto de inflexión. La ira de Itzae no se disipó, pero se transformó en algo más complejo. Vio en él no un monstruo, sino un hombre roto tan perdido como ella. La vulnerabilidad de él, su aceptación de la culpa, abrió una pequeña fisura en su corazón endurecido. Comprendió que el viaje de él no era solo una huida, sino una búsqueda de penitencia, y ella, sin quererlo, se había convertido en su confesora y jueza. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Cómo responderías a una acusación que sabes que es cierta? ¿Es su huida suficiente para redimirlo? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos, ¿qué piensas sobre las difíciles decisiones que enfrentan nuestros personajes? Tu perspectiva enriquece nuestra historia. Al día siguiente, encontraron las ruinas de una pequeña granja, un rancho abandonado a toda prisa. La puerta estaba forzada y el interior revuelto. Dibujos infantiles a carbón en la pared eran un recuerdo fantasmagórico de la familia que había vivido allí. Itzae encontró un rastro de sangre seca cerca de la puerta trasera. Era la marca de Morales, un rastro de destrucción, dejado atrás como una advertencia. La escena era un espejo sombrío de lo que les sucedería si los capturaban. Encontraron un poco de maíz y frijoles, pero la comida tenía sabor a cenizas, consumida en un silencio pesado, de luto por extraños, cuyos destinos estaban entrelazados con los suyos. Esa experiencia cambió algo fundamental entre ellos. La lucha dejó de ser solo por la supervivencia individual. Al presenciar juntos la crueldad de su enemigo, su causa se fusionó. Ya no eran solo un vaquero y una yaqui, eran la resistencia, por pequeña y desesperada que fuera, contra la tiranía de un hombre que creía ser dueño de la tierra y de las vidas en ella. El objetivo de Javier ya no era simplemente desaparecer en el horizonte, era asegurarse de que Itzae llegara a salvo, un acto que se convirtió en el centro de su búsqueda de expiación. La seguridad de ella era la única manera de silenciar a los fantasmas de su pasado. Los días que siguieron fueron un borrón de sed, hambre y agotamiento. El desierto puso a prueba sus límites, empujándolos al borde de la locura. El sol inclemente creaba espejismos en el horizonte, falsas promesas de agua y refugio que danzaban burlonamente a la distancia. Hubo momentos en que el deseo de simplemente acostarse y dejar que llegara el final era casi irresistible, pero se apoyaron el uno en el otro. Cuando la esperanza de uno flaqueaba, el otro encontraba una reserva de fuerza para continuar, ya fuera a través de una palabra de aliento, un sorbo de agua compartido o simplemente la presencia silenciosa de alguien que entendía el infierno que estaban pasando. La prueba se invirtió cuando Itzae enfermó. El agua de una fuente dudosa la dejó con fiebre alta y delirios. De repente, los roles se invirtieron por completo. Javier, que había dependido del conocimiento de ella para navegar la tierra, ahora se convirtió en su cuidador y protector. La cargó cuando ella ya no podía caminar. Encontró refugio y usó sus habilidades de caza para conseguir comida, montando pequeñas trampas que aseguraron una comida escasa pero vital. La cuidó con una dedicación feroz, limpiando su rostro sudoroso con un paño húmedo y forzándola a beber pequeños sorbos de agua limpia que ahora sabía cómo encontrar. Durante sus delirios febriles, Itzae hablaba en su lengua nativa, llamando a su madre, a su padre, susurrando nombres de personas que él nunca conocería. Describía su aldea, la vida antes de la llegada de los hombres de Morales. Javier no entendía las palabras, pero comprendía el lenguaje universal de la pérdida y la añoranza. Escuchar esos fragmentos de una vida destruida cimentó su resolución. Ya no estaba salvando a una extraña, estaba protegiendo los últimos vestigios de un mundo que hombres como él habían ayudado a quemar. La vida de ella se convirtió en un símbolo de todo lo que necesitaba arreglar dentro de sí mismo. Recuperada, pero aún débil, Itzae
lo guió a un encuentro con un pequeño grupo de sobrevivientes yaqui, nómadas, hambrientos que vagaban por su propia tierra como fantasmas. Eran los restos de una aldea atacada. El reencuentro fue emotivo, pero breve. Itzae, sin dudarlo, compartió con ellos la poca comida que Javier había conseguido, un acto de solidaridad que lo conmovió profundamente. Fue con ellos que se enteraron de la nueva amenaza. El coronel Morales, enfurecido por el desafío, había puesto una recompensa enorme por la cabeza de Javier y por la captura de Itzae. Ahora, cada colono caza recompensas y, vaquero desesperado en la región, era un enemigo potencial. La noticia los aisló por completo, transformando cada rostro extraño en una amenaza mortal. Ya no había a dónde correr, excepto hacia adelante, hacia el último refugio posible. Las montañas negras se cernían en el horizonte, más cerca cada día, una promesa de santuario. La visión de esas montañas familiares le dio a Itzae una nueva fuerza, una nueva determinación. La esperanza de reunirse con lo que quedaba de su pueblo la impulsaba, transformando su huida en una peregrinación. No solo estaba corriendo para salvar su vida, estaba corriendo a casa para unirse a la lucha por la supervivencia de su cultura. Finalmente, las montañas estaban al alcance, pero para llegar a ellas necesitaban cruzar una vasta llanura abierta, un campo de muerte sin cobertura. Era la parte más peligrosa del viaje. Fue entonces cuando Itzae le reveló la verdad completa a Javier. Las montañas negras no eran solo un escondite. Había un asentamiento secreto allí, una comunidad de guerreros yaqui y sus familias, liderados por su tío, un hombre conocido por su feroz resistencia. El objetivo de ella nunca fue solo escapar, siempre fue reagruparse, rearmarse y luchar. La huida era solo el preludio de la guerra. Esta revelación puso a Javier en una nueva encrucijada. Su misión autoimpuesta de llevarla a un lugar seguro estaba casi completa. Podía dejarla allí, al borde de la llanura, y probar suerte solo, desapareciendo antes de que comenzara la guerra inevitable. Sería la elección lógica, la elección de un sobreviviente. La había llevado hasta la puerta de su gente. Su deuda, en su propia mente, podría considerarse pagada. El antiguo Javier, el hombre que era antes del árbol seco, no habría dudado. Pero ya no era ese hombre. El desierto y el viaje junto a Itzae lo habían cambiado de maneras que todavía estaba descubriendo. Miró la llanura expuesta, luego las montañas que prometían una batalla sangrienta, y finalmente a Itzae, cuyo rostro ahora brillaba con el fuego de la guerrera, no más de la víctima. Su decisión fue tomada sin una sola palabra. Simplemente sacó su pistola, revisó las balas con un clic metálico que sonó como un juramento. Examinó la última cantimplora de agua, calculando la travesía. Miró la ruta, eligiendo el camino más rápido, aunque el más peligroso. Su lugar ya no estaba en las sombras, huyendo de su pasado. Su lugar estaba a su lado, enfrentando lo que viniera. El desarrollo de su viaje alcanzó su punto culminante. Dejando atrás los cañones que los habían escondido, incitaron al caballo a galopar por la llanura abierta. En ese preciso momento, en una colina distante, uno de los lugartenientes más crueles de Morales los avistó a través de un catalejo. Una sonrisa perversa se extendió por su rostro. La larga y ardua cacería había terminado. Ahora comenzaba la matanza. Dio la señal y un escuadrón de jinetes surgió en el horizonte, levantando una nube de polvo que se extendía como un presagio de muerte. La carrera desesperada hacia el santuario en las montañas negras había comenzado, y el sonido de los cascos de sus perseguidores era el redoble de los tambores de guerra. El galope desesperado a través de la llanura era una apuesta contra la muerte.
El caballo, fantasma, corría con todo su aliento, su pelaje blanco manchado de sudor y polvo. Detrás de ellos, la nube de polvo de los perseguidores se acercaba, un monstruo deforme que se tragaba el paisaje. Las balas comenzaron a zumbar, rasgando el aire con silbidos mortales. La entrada del cañón, una grieta oscura en la roca, era la única esperanza. Javier incitó al caballo, protegiendo a Itzae con su cuerpo, sintiendo la adrenalina quemar en sus venas. Se sumergieron en la garganta de piedra momentos antes de que una ráfaga de disparos alcanzara el lugar donde estaban, las balas rebotando en las paredes con un sonido ensordecedor. Estaban a salvo del campo abierto, pero el eco de los disparos parecía anunciar que acababan de entrar en su propia tumba. El alivio fue momentáneo, rápidamente reemplazado por una creciente sensación de pavor. Itzae los guió más adentro por el sinuoso camino, sus esperanzas puestas en un antiguo sendero de caza que, según las leyendas, llevaba fuera del cañón. Pero la leyenda resultó ser falsa. El camino terminaba abruptamente en una pared de roca lisa e infranqueable, un callejón sin salida. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de los disparos. Miraron hacia atrás, hacia la única entrada y salida, y vieron las siluetas de los hombres de Morales desmontando, bloqueando el paso. Estaban acorralados, atrapados como lobos en una trampa. La vastedad del desierto se había reducido a ese claustrofóbico corredor de piedra, y la muerte parecía ser la única centinela. Por un instante, la desesperación se apoderó de Javier. Miró la pared de roca, luego a Itzae, y el peso de su fracaso lo aplastó. La había salvado del árbol solo para llevarla a una trampa mortal. La ironía era cruel. Su intento de redención estaba a punto de terminar con la muerte de ambos. Una nota al pie, olvidada en la sangrienta historia de esa frontera. La culpa que lo atormentaba amenazó con paralizarlo. Todo el sufrimiento, toda la huida, todo para terminar allí, bajo las miradas sádicas de hombres que un día podría haber llamado colegas. Había roto el código del hombre blanco y ahora se ejecutaría el castigo. Pero Itzae no se rindió a la desesperación. Para ella, esa tierra no era una trampa, era su hogar. Sus ojos, acostumbrados a leer los secretos de la piedra, encontraron posibilidades donde Javier solo veía el final. Señaló las estrechas cornisas sobre ellos, los montones de rocas sueltas en la ladera, una grieta oscura que podría servir de escondite. Esta no es su tierra, es la nuestra, dijo, su voz firme, despertando a Javier de su letargo. La resiliencia de ella era contagiosa, una llama obstinada que se negaba a extinguirse. No solo luchaba por su vida, defendía su territorio sagrado, y su coraje reavivó la voluntad de luchar de Javier. Impulsados por una urgencia salvaje, prepararon su última resistencia. La estrategia era la única arma que les quedaba. Javier, con sus pocos cartuchos restantes, encontró una posición de tiro que le daba cobertura y una visión clara de la entrada del cañón. Cada bala tendría que ser una muerte. Itzae, por su parte, escaló con agilidad a una cornisa más alta, sus fuertes brazos desplazando pesadas rocas, posicionándolas para crear una avalancha mortal. No intercambiaron muchas palabras. La comunicación era instintiva, una danza de supervivencia coreografiada por la confianza forjada en el fuego de la adversidad. Se convirtieron en depredadores en su propia guarida, esperando pacientemente a que los cazadores entraran en la zona de matanza que habían preparado. El lugarteniente de Morales, un hombre brutal llamado Ríos, se detuvo en la entrada del cañón. Era un espejo oscuro de Javier, un vaquero que había elegido el camino de la crueldad en lugar de la conciencia. «¡Se acabó, Javier!», gritó, su voz resonando con presunción. «El coronel paga bien por tu cabeza, y la yaqui quiere que sirva de ejemplo otra vez.
Ríndanse, y tal vez les dé una muerte rápida. Las palabras de Ríos eran veneno, destinadas a corroer su moral, a recordarles la inutilidad de su lucha. Representaba el cinismo y la brutalidad que Javier había rechazado, el monstruo en el que él mismo podría haberse convertido si hubiera seguido adelante ese fatídico día junto al árbol seco. La respuesta de Javier fue un disparo. La bala impactó en la roca a centímetros de la cabeza de Ríos, enviando fragmentos de piedra en su dirección. La provocación había terminado. Enfurecido por el desafío, Ríos ordenó a sus hombres que avanzaran. Los pistoleros entraron en el cañón, dispersándose, confiados en su superioridad numérica. Pero el terreno traicionero y las sombras jugaban a favor de los defensores. El primer disparo de Javier dio en el blanco, el sonido amplificado por el cañón, creando confusión. Un segundo hombre cayó antes de que los demás pudieran identificar de dónde venían los disparos. El pánico comenzó a instalarse entre los agresores, que esperaban una rendición fácil, no una resistencia calculada y letal. En el momento en que los hombres de Ríos se reagruparon y comenzaron a avanzar bajo fuego de cobertura, Itzae actuó. Con un grito de guerra que resonó como la llamada de un espíritu ancestral, empujó la primera piedra. La pesada roca rodó por la ladera, desplazando otras a su paso, iniciando una pequeña pero devastadora avalancha. Las piedras cayeron sobre los pistoleros, aplastando a uno de ellos e hiriendo a otros, bloqueando su camino de avance y creando un caos absoluto. Itzae no era una víctima a ser rescatada. Era una fuerza de la naturaleza, una guerrera yaqui, protegiendo su tierra con la furia misma de la montaña. La batalla se transformó en una confrontación salvaje y desesperada. Ríos, ciego de rabia, forzó a sus hombres a avanzar entre las rocas, directamente hacia el fuego de Javier. La ventaja numérica comenzó a pesar. Javier se vio obligado a abandonar su posición de tiro y luchar cuerpo a cuerpo, usando su cuchillo y las últimas balas de su revólver. Luchó con la ferocidad de un hombre que no tenía nada que perder, cada golpe una expiación por su vida pasada, pero eran demasiados. Un disparo lo alcanzó en la pierna, haciéndolo caer, y otro le rozó el hombro. El mundo comenzó a girar, la oscuridad amenazando con tragarlo. Estaba casi sin munición, el dolor de sus heridas convirtiéndose en una agonía punzante. A través de una neblina de dolor vio a Ríos acercándose, una sonrisa triunfante en su rostro, la pistola apuntando a su cabeza. El final había llegado. Javier miró a Itzae, que todavía luchaba desde su posición elevada, y en sus ojos había una disculpa silenciosa. Había fallado en su promesa. Su intento de redención moriría con él, en el polvo de ese cañón olvidado por Dios. Cerró los ojos, esperando el disparo final que sellaría su destino y el de Itzae, la mujer a la que había intentado en vano salvar. No te pierdas lo que viene a continuación. La tensión está en su punto más alto. Suscríbete para ver cómo se resuelve esta historia y si Javier e Itzae lograrán sobrevivir a esta emboscada. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Pero el sonido que cortó el aire no fue el de un disparo. Fue un grito de guerra agudo y penetrante que no venía de abajo, sino de arriba, de los bordes del cañón. Ríos se detuvo, confundido, mirando al cielo, y entonces aparecieron. Decenas de guerreros yaqui, silenciosos como sombras, surgieron en las crestas rocosas a ambos lados, armados con arcos, lanzas y rifles antiguos. Itzae había logrado hacer una señal de humo antes, una plegaria desesperada enviada a los vientos, y su gente había respondido. Los cazadores, con una rapidez asombrosa, se convirtieron en la presa, rodeados por todos lados. El curso de la batalla cambió con una violencia abrumadora. Llovieron flechas sobre los hombres de Ríos, quienes, sorprendidos y en terreno desfavorable, no tuvieron ninguna oportunidad.
Los guerreros yaqui descendieron por las paredes del cañón con una velocidad y agilidad que parecían sobrenaturales, moviéndose como parte de la propia montaña. La lucha fue breve, brutal y decisiva. El conocimiento íntimo del terreno, combinado con la furia justa de un pueblo que defendía su último reducto, era una fuerza que los pistoleros de Morales no podían igualar. El sonido de la batalla fue reemplazado por los gritos de los heridos y el silencio de los muertos. Javier, apoyado en una roca, observó todo, aturdido. Vio a Itzae descender de su cornisa y unirse a sus hermanos, no como una fugitiva, sino como una líder. Se movía entre ellos, dando órdenes, su rostro transfigurado por la intensidad de la lucha. Allí, entre su gente, en su elemento, era la personificación del espíritu indomable que él había visto en sus ojos cuando estaba atada a ese árbol. Se dio cuenta de que nunca la había salvado realmente. Solo la había liberado para que pudiera volver a ser quien realmente era. Una guerrera, una protectora, el corazón de su tribu. El enfrentamiento final tuvo lugar en medio de las secuelas de la batalla. Ríos, desarmado y rodeado, fue arrastrado hasta Javier. El lugarteniente, ahora despojado de su arrogancia, intentó apelar a un código antiguo. Javier, somos del mismo tipo, suplicó con la voz temblorosa. Solo seguimos órdenes, así es como sobrevivimos. Era la última tentación, un eco del pasado de Javier, una invitación a volver al cinismo cómodo de la obediencia ciega. Era la personificación del monstruo que tanto había luchado por dejar atrás, ofreciéndole una falsa camaradería en la derrota. Javier miró al hombre quebrado frente a él, el reflejo de todo lo que despreciaba en sí mismo. Tomó su pistola, no para disparar, sino para guardarla en la funda. No sentía rabia, solo un cansancio profundo y una resolución fría. Su redención no se completaría con otro acto de violencia. En cambio, simplemente le dio la espalda a Ríos, un gesto de repudio más poderoso que cualquier bala. Se negó a reconocerlo, a validar su existencia. Había confrontado al fantasma de quien pudo haber sido y al elegir la compasión en lugar de la venganza, finalmente se liberó. Los guerreros yaqui se llevaron a Ríos y a los Intu sobrevivientes como prisioneros. El cañón, que minutos antes era una arena de muerte, ahora estaba en silencio, bañado por la luz dorada del atardecer. Itzae se acercó a Javier, su rostro marcado por el hollín de la batalla, pero sus ojos claros. Un curandero de la tribu vino a atender sus heridas. El conflicto inmediato había terminado. Habían ganado, pero la victoria se había logrado a un costo terrible. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y sangre, pero también con algo nuevo, la frágil pero resiliente semilla de la esperanza. El clímax no terminó con una explosión, sino con el silencio de una batalla ganada y el reconocimiento de una guerra que aún estaba lejos de terminar. En las profundidades de las montañas negras, el asentamiento yaqui era un santuario de resiliencia. La victoria en el cañón se celebró no con fiestas ruidosas, sino con ceremonias solemnes para honrar a los ancestros y a los guerreros que habían caído. Había un aire de luto y alivio, la conciencia de que cada día de paz se compraba con sangre. Javier se recuperaba en una cabaña aislada, sus heridas tratadas con hierbas y conocimientos ancestrales que superaban cualquier medicina que hubiera conocido. Era una anomalía allí, un extraño cuya presencia era tolerada por gratitud a Itzae, pero aún observado con una desconfianza comprensible. A través de la puerta de su cabaña observaba la vida de la comunidad, un tejido social fuerte y vibrante que nunca supo que existía. Itzae, ahora firmemente establecida como una líder junto a su tío, lo visitaba con frecuencia. La dinámica entre ellos había cambiado. Ya no eran fugitivos desesperados, sino dos almas que habían cruzado el infierno juntas y habían sobrevivido.
Las conversaciones eran más largas, llenas de las palabras que no pudieron decirse durante la huida. Él habló de su pasado como soldado, la culpa que lo corroía. Ella habló de su pueblo, no solo del dolor, sino de sus tradiciones, sus creencias y su inquebrantable conexión con la tierra. En esos diálogos, el abismo entre sus mundos finalmente se llenó, no con romance, sino con un profundo y raro entendimiento mutuo, un respeto forjado en la más dura de las adversidades. Semanas después, un explorador regresó con noticias que se extendieron por el campamento como un incendio. El coronel Morales estaba muerto. Al enterarse de la aniquilación de su mejor escuadrón, su aura de invencibilidad se rompió. Enemigos que antes lo temían vieron una oportunidad. Fue encontrado en 1900 su hacienda, víctima de una emboscada de rivales codiciosos. Su imperio de terror se había derrumbado de la noche a la mañana. Para los yaqui, fue una señal de que los espíritus de la tierra finalmente habían hecho justicia. Para Javier, fue un final anticlimático para un monstruo tan grandioso. La ley del hombre blanco no fue derrotada por la virtud, sino por la misma codicia que la había creado. La noticia, sin embargo, era un arma de doble filo. La muerte de Morales dejó un vacío de poder, y el mundo no había cambiado. Otros como él, quizás incluso peores, vendrían a codiciar esas tierras. La victoria en el cañón no fue el fin de la guerra, fue solo una batalla ganada. Esta dura realidad se cernía sobre la celebración que la tribu llevó a cabo. Alrededor de una gran fogata, bailaron y cantaron, celebrando la vida y la resistencia. La música tradicional, tocada en flautas de hueso y tambores de piel de venado, contaba historias de creación y coraje. Era un espectáculo de una belleza cruda y poderosa, una afirmación de su cultura frente a un mundo que quería erradicarla. Javier observaba desde lejos, una figura solitaria en las sombras. Entendía que, a pesar del lazo que había formado con Itzae, ese no era su lugar. Era un fantasma de otro mundo, un recordatorio constante de la violencia que los había llevado hasta allí. Quedarse significaría poner a la comunidad en riesgo. La recompensa por su cabeza podría haber desaparecido con Morales, pero su rostro estaba marcado en la memoria de muchos. Sería para siempre un renegado, un hombre sin tribu y sin hogar. La libertad que había conquistado no era la paz, sino el permiso para seguir vagando, para siempre un extraño en todas las tierras. Tomó su decisión en una noche estrellada, mientras el sonido de los tambores resonaba suavemente en las montañas. Su viaje de redención no terminaba allí, en ese refugio seguro. Tal vez nunca terminaría. Tal vez sería una peregrinación perpetua, una búsqueda de equilibrio en un mundo desequilibrado. Necesitaba partir, seguir su propio camino incierto. Itzae también enfrentaba su propio futuro. Con la amenaza de Morales eliminada, necesitaba decidir cómo liderar a su pueblo, continuar la lucha, buscar alianzas o quizás guiarlos a tierras aún más remotas y seguras. La carga de la supervivencia de su pueblo ahora descansaba sobre sus hombros. La despedida tuvo lugar en la quietud fría de la madrugada, cuando el campamento aún dormía. Javier preparó a Fantasma, el caballo blanco pareciendo etéreo bajo la luz de la luna. Itzae lo encontró cerca del corral, como si supiera que se iría sin una despedida formal. No hubo lágrimas, ni promesas vacías. El silencio entre ellos estaba cargado de todo lo que habían pasado. Era un silencio de respeto, de reconocimiento de una deuda que nunca podría pagarse con palabras. Se habían salvado mutuamente de diferentes maneras, rescatando no solo sus vidas, sino pedazos de sus almas. En un gesto simple, Itzae se quitó un pequeño collar de su cuello, un amuleto hecho de madera pulida y una garra de águila, y lo puso en las manos de él. Para que los espíritus de la montaña guíen tus pies, dijo suavemente. A cambio, Javier sacó el cuchillo de caza de su vaina.
Era la misma hoja que había usado para cortar las cuerdas que la ataban al árbol seco. Se la extendió con el mango hacia ella, para que recuerdes que incluso la ley más cruel puede romperse, respondió él. El cálido mango de madera del cuchillo pasó de su mano a la de ella, un último toque, sellando el final de su capítulo compartido. Montó en el caballo, y por un momento sus miradas se encontraron por última vez. En ellas estaba el reconocimiento de un vínculo forjado en el fuego, un lazo que trascendía la raza y la historia. Él era el vaquero que había aprendido sobre la humanidad de una mujer que su mundo había intentado deshumanizar. Ella era la guerrera que había encontrado compasión en uno de los hombres que representaban la opresión de su pueblo. Con un leve asentimiento de cabeza, Javier giró a Fantasma y cabalgó fuera del asentamiento, no hacia el atardecer como un héroe de leyenda, sino hacia el este, para encontrar el amanecer de un nuevo e incierto día. Itzae se quedó quieta, observándolo alejarse a caballo, la figura solitaria haciéndose cada vez más pequeña contra la inmensidad del paisaje. Lo observó hasta que desapareció en el horizonte, un recuerdo disolviéndose en la luz de la mañana. Luego, sosteniendo firmemente el cuchillo de Javier en su mano, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su gente. Su rostro no contenía tristeza, sino una determinación de acero. Su propio viaje apenas comenzaba. Tenía una comunidad que reconstruir, una cultura que preservar y una nueva generación a la que enseñar a luchar y, sobre todo, a sobrevivir. La ley del hombre blanco se había roto por un día, pero el mundo no había cambiado. El polvo se asentaría y nuevos tiranos surgirían. La lucha por la tierra, por la dignidad y por el alma continuaría. La historia de Javier e Itzae se contaría en voz baja alrededor de las fogatas, no como un cuento de victoria final, sino como una lección de que incluso en la tierra más olvidada por Dios, un único acto de compasión podía ser la forma más poderosa de rebelión. El camino de Javier sería solitario, pero ya no cabalgaba con el alma vacía. Llevaba el recuerdo de ella y la prueba de que la redención era posible. Su alma ya no era una tierra de nadie. Pertenecía ahora a la elección que había hecho bajo el sol abrasador, al pie de un árbol seco. Y mientras cabalgaba hacia lo desconocido, una pregunta final flotaba en el aire del desierto, un eco silencioso para todos los que escucharan su historia. En un mundo donde la supervivencia a menudo exige crueldad, ¿cuál es el verdadero precio de la compasión? ¿Y quién al final es el verdadero salvaje? La respuesta quizás estaba en el viento que soplaba sobre la vastedad de Mito. Sonora, ¿crees que un solo acto de compasión puede realmente cambiar el destino de alguien? Deja tu reflexión en los comentarios sobre el viaje de Javier y el futuro de Itzae. Si las historias de sacrificio y redención te emocionan, suscríbete para más narrativas que desafían el alma y nos hacen cuestionar el mundo que nos rodea. El desenlace de su viaje no fue un final feliz, sino un final significativo. Su historia no terminó con la derrota de un villano, sino con el nacimiento de dos héroes, imperfectos, forjados en la brutalidad y la belleza de una tierra implacable. Javier, el vaquero sin nombre, encontró su humanidad al perderla. E Itzae, la hija de la tierra, se aseguró de que la voz de su pueblo no fuera silenciada. Se separaron, sus caminos divergiendo para siempre, pero sus almas permanecerían entrelazadas. Dos llamas solitarias que juntas, por un breve momento, habían iluminado la oscuridad.